Pensé que teníamos un gran matrimonio. La parte más difícil fue que mi vida tuvo que ajustarse por completo. No sabía qué hacer. ¿Qué pasa cuando una joven estrella en ascenso se enamora de un hombre que le dobla la edad, creyendo que ha encontrado el amor de su vida, solo para descubrir años después que el costo de ese amor fue su carrera, su dignidad y su tranquilidad? A los 82 años, Linda Evans ha hablado más abiertamente que nunca sobre su matrimonio con el actor y director John Derek. Y las verdades que comparte están lejos del cuento de hadas que el mundo imaginó alguna vez. Detrás de las alfombras rojas y el glamour de Hollywood, había una relación construida sobre el encanto, el control y la traición devastadora. Evans admite ahora que sacrificó todo, oportunidades, amistades e incluso su sentido de sí misma, en un esfuerzo por complacerlo. Pero cuando otra mujer entró en escena, su mundo se vino abajo de una manera que dejó cicatrices que cargó durante décadas. Linda Evans todavía estaba labrando su camino en Hollywood cuando el destino la presentó a John Derek. Era joven, hermosa y esperanzada, con una carrera lista para ascender. Derek, por el contrario, ya era bien conocido no solo como actor, sino como un hombre cuya apariencia y carisma fascinaban a la industria. Mayor y con más experiencia, irradiaba el tipo de confianza que podía enamorar a cualquiera. Para Evans, que anhelaba un amor duradero, Derek parecía encarnar el encanto y la seguridad que buscaba. Sus primeros encuentros rebosaban de emoción. Derek tenía una manera de hacerla sentir como la única mujer en la habitación. Hollywood está lleno de conexiones fugaces, pero Evans creía que esto era diferente. La diferencia de edad no la preocupaba. De hecho, lo veía como una fortaleza. Él había vivido una vida de la que ella podía aprender, y su madurez parecía una promesa de estabilidad. Sin embargo, sus amigos vieron señales de advertencia. La reputación de Derek con las mujeres distaba mucho de ser intachable, y corrían rumores sobre su tendencia a seguir adelante rápidamente una vez que la novedad se desvanecía. Evans, llena de optimismo, hizo caso omiso de esas dudas. Confiaba en sus sentimientos y se convenció de que su vínculo era único y destinado a durar. No solo estaba enamorada de Derek, sino de lo que creía que podían construir juntos. Se imaginaba a sí misma como su compañera tanto en la vida como en el arte, apoyando sus ambiciones e inspirando su creatividad. En su mente, el matrimonio se trataría de construir algo más grande que ellos mismos. Un sueño que sentía al alcance de la mano. Aquellos cercanos a ella reflexionaron más tarde que Linda se sintió atraída tanto por el potencial de Derek como por el hombre en sí. Creía en lo que él podía llegar a ser, y esa fe la cegó ante las grietas que ya se mostraban bajo la superficie. El glamour de Hollywood puede disfrazar los defectos con luces deslumbrantes. Y Evans, como muchos antes que ella, cayó en la ilusión. Lo que comenzó como una historia de amor esperanzadora, pronto se transformaría en un difícil viaje de control, sacrificio y traición. Las mismas cualidades que una vez hicieron a Derek magnético, eventualmente se revelarían como fuerzas destructivas. Pero en esos primeros momentos, todo lo que Linda Evans vio fue la promesa del amor, y estaba dispuesta a dar todo lo que tenía para que funcionara. Mucho antes de que Linda Evans entrara en su vida, John Derek ya había construido una reputación que lo seguía aquí a todas partes. En Hollywood, era admirado por su llamativa buena apariencia, que le valió papeles junto a íconos como Humphrey Bogart y Joan Crawford. Pero no fue solo su presencia en pantalla lo que llamó la atención.
fueron sus relaciones. La vida personal de Derek a menudo eclipsaba su carrera, y esa reputación seguía a cada romance que perseguía. Su primer matrimonio fue con la actriz Patty Bears en la década de 1940. Tuvieron hijos y durante un tiempo parecieron una típica familia de Hollywood. Pero el ojo errante de Derek pronto lo llevó a otra parte. En la década de 1950, se enamoró de la actriz suiza Ursula Andress, quien luego ganó fama como la primera chica Bond en Doctor No. El romance destruyó su primer matrimonio y se casó con Úrsula en 1957. La pasión ardió al principio, pero a mediados de la década de 1960, el matrimonio se derrumbó. Nuevamente, se rumoreaba que Derek tenía la costumbre de seguir adelante cuando algo nuevo llamaba su atención. Los conocedores lo describieron como encantador pero poco confiable. Sus amigos dijeron que prosperaba con la admiración, pero luchaba con el compromiso. A puerta cerrada, las mujeres hablaban de una beta controladora, una necesidad de moldear no solo su propia vida, sino también la de ellas. Era un marcado contraste con la imagen amable que proyectaba públicamente. Cuando Linda Evans entró en su mundo, conocía su pasado, matrimonios, divorcios y rumores. Sin embargo, como muchos enamorados, creyó que ella podría ser la excepción. Pensó que su vínculo era más fuerte, más profundo y diferente a todo lo que él había conocido antes. Evans admitió más tarde que creía que su devoción podría calmar el espíritu inquieto que siempre lo alejaba. Esa creencia se convirtió en una de las luchas definitorias de su matrimonio. La historia de Derek había establecido claras advertencias, pero Evans eligió ver solo al hombre que la hacía sentir elegida y adorada. Ignoró el rastro de relaciones rotas, convencida de que su historia terminaría de manera diferente. Pero la historia tiene una manera de repetirse. Los patrones de John Derek estaban lejos de terminar, y Linda Evans estaba a punto de descubrir cuán devastadores podían llegar a ser. En 1968, Linda Evans y John Derek se casaron, y por un breve momento pareció como si Evans hubiera asegurado la estabilidad que anhelaba. Para el mundo exterior, parecían una pareja glamurosa. Ella que era radiante y ascendente. Él era experimentado y confiado. Pero lo que parecía ser un sueño de Hollywood era en realidad mucho más complicado. Una vez que se intercambiaron los votos y las cámaras se apagaron, la dinámica de su relación cambió de maneras que Evans no podría haber anticipado. Desde el principio, Derek dejó claro que quería ser el centro de su matrimonio. Desanimó a Evans de aceptar papeles que pudieran elevar su carrera más allá de su sombra. Amigos y colegas notaron que Linda, una vez ambiciosa y decidida, comenzó a rechazar oportunidades, proyectos que podrían haberla transformado en una estrella principal incluso antes de su fama en Dinastía. Derek, por el contrario, siguió adelante con sus propios proyectos, especialmente sus aspiraciones como director. Evans admitió más tarde que sacrificó muchas oportunidades simplemente para mantenerlo feliz. El control fue sutil al principio. Derek no exigía, sino que persuadía. Le decía que ciertos papeles no eran adecuados para ella o que no necesitaba trabajar tanto porque él se encargaría de todo. Con el tiempo, estas sugerencias se convirtieron en expectativas, y Evans se encontró alejándose de la misma carrera que tanto se había esforzado. Construir. Creía que apoyar las ambiciones de su esposo era lo que el amor requería, pero el costo fue su independencia. A puerta cerrada,
El encanto de Derek podía convertirse rápidamente en frialdad si las cosas no salían como él quería. Evans recordó momentos de aislamiento en los que se sentía más como un personaje secundario en su historia que como una compañera en su matrimonio. Era un hombre que necesitaba control. Y al darle ese control, Evans perdió más de sí misma de lo que se dio cuenta. La joven actriz que una vez rebosaba de confianza se transformó gradualmente en alguien que medía su valía por cuánto complacía a su marido. Para los de afuera, la pareja todavía se veía envidiable. Asistían a eventos juntos, posaban para fotografías y mantenían un aire de elegancia, pero debajo de la superficie, las grietas ya se estaban formando. Evans estaba silenciando su propia voz, cambiando su potencial por su aprobación. Es una dinámica que muchas mujeres de su generación reconocerían, creyendo que el amor significaba sacrificio, incluso cuando ese sacrificio tenía un costo personal devastador. Linda Evans confesaría más tarde que estos primeros años fueron algunos de los más dañinos de su vida. Dijo que renunció a demasiado y que esa realización la persiguió mucho después de que terminara el matrimonio. Pero en ese momento todavía no podía verlo. Todo lo que sabía era que estaba enamorada y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para aferrarse a él. Lo que no sabía era que sus sacrificios no salvarían el matrimonio. En cambio, sentaron las bases para una traición tan profunda que cambiaría su vida para siempre. Si Linda Evans pensó que sus sacrificios asegurarían la lealtad de John Derek, estaba trágicamente equivocada. A mediados de la década de 1970, una joven adolescente llamada Mary Kathleen Collins entró en sus vidas. Era impresionante, de ojos grandes y ansiosa por irrumpir en la industria cinematográfica. Bajo la guía de John Derek, eventualmente se transformaría en Bo Derek, un nombre que se convirtió en sinónimo de belleza y fama en los años venideros. Pero para Linda Evans, su llegada marcó el principio del fin. John Derek vio en Bo lo que una vez había visto en cada nueva musa: juventud, belleza y la oportunidad de moldear a alguien a su visión de la perfección. Evans, que ya había renunciado a gran parte de sí misma por él, observó cómo su marido se obsesionaba cada vez más con esta nueva figura en su órbita. La relación entre Derek y Bo comenzó silenciosamente en susurros y rumores hasta que se hizo imposible de ignorar. Lo que hizo que la situación fuera insoportable no fue solo la traición en sí, sino las circunstancias que la rodeaban. Bo era sorprendentemente joven, apenas una adolescente cuando se conectó por primera vez con Derek. Mientras Linda Evans intentaba mantener su matrimonio, su marido se estaba escapando, persiguiendo una atracción peligrosa y escandalosa. Hollywood zumbaba con susurros, y Evans, una vez admirada por su gracia y belleza, de repente se encontró humillada de la manera más pública. Para Linda, la angustia se vio agravada por la constatación de que todo lo que había sacrificado, su carrera, su independencia, su sentido de sí misma, no había servido para nada. Había construido su matrimonio alrededor de Derek solo para verlo desmantelarlo, con una traición que cruzó todas las líneas imaginables. No fue solo infidelidad. Fue un abandono completo de los votos que habían compartido. Cuando John Derek finalmente dejó a Evans y se casó con Bo en 1976, el escándalo llegó a los titulares. Las imágenes de Derek con su esposa mucho más joven se publicaron en los tabloides, y la angustia de Linda se convirtió en parte de los chismes de Hollywood.
Sus amigos recordaron más tarde lo digna que trató de permanecer incluso cuando su mundo se derrumbaba. Pero por dentro, el dolor era abrumador. Evans describió esos años como algunos de los más oscuros de su vida. Habían entregado su corazón por completo, solo para ser descartada por otra persona, alguien décadas más joven. Era el tipo de humillación que habría destrozado a muchas personas por completo. Y sin embargo, Linda Evans lo soportó incluso mientras luchaba por reconstruirse a partir de las ruinas de su matrimonio. Pero aunque su vida personal estaba en ruinas, el siguiente capítulo de su historia demostraría que estaba lejos de ser derrotada. De hecho, fue a través de su dolor que se elevaría a su mayor triunfo profesional. El final del matrimonio de Linda Evans con John Derek no fue solo una tragedia personal. Se convirtió en un espectáculo público. En Hollywood, la caída de una pareja famosa a menudo se convierte en entretenimiento. Y Evans se encontró en el punto de mira de un frenesí mediático. La historia tenía todo lo que los tabloides anhelaban: juventud, traición y escándalo. John Derek, dejando a su elegante esposa actriz por un adolescente, fue explosivo, y los reporteros no pudieron resistirse a convertir la angustia de Linda en un drama de primera plana. Para Evans, la humillación fue implacable. Los titulares la pintaban como la mujer abandonada, la estrella que quedó atrás por alguien más joven. Fotógrafos en público, buscando signos de desesperación. Sus amigos recuerdan que lo manejó con notable aplomo, manteniendo la cabeza en alto incluso cuando los chismes arreciaban. Pero a puerta cerrada, estaba devastada. Años más tarde, admitió que se sentía completamente destrozada, describiendo la traición como algo que destrozó su sentido de sí misma. Lo que hizo que el dolor fuera más agudo fue la forma en que reaccionó Hollywood. Algunos colegas y amigos le ofrecieron apoyo, reconociendo lo injustamente que había sido tratada. Otros, sin embargo, lo trataron como una historia de la que reírse con cócteles en las fiestas. La crueldad de una industria construida sobre las apariencias se hizo más clara que nunca para Evans. Tuvo que soportar no solo la pérdida de su matrimonio, sino también el espectáculo de personas discutiéndolo como si fuera entretenimiento. Y sin embargo, en medio de todo esto, Linda Evans mostró resiliencia. En lugar de desaparecer, centró su atención en su interior, decidida a reconstruir su vida. Mientras John y Bo Derek hacían alarde de su relación a la vista del público, Evans silenciosamente comenzó a recomponerse. Volcó su energía en la curación y en redescubrir la fuerza que había reprimido durante mucho tiempo. Su carrera, que había quedado en segundo plano durante su matrimonio, la estaba esperando. Las oportunidades comenzaron a abrirse de nuevo, y Linda se dio cuenta de que todavía tenía el talento, la presencia y el poder de estrella para dominar la pantalla. La traición que podría haberla silenciado, en cambio, se convirtió en la chispa que reavivó su carrera. Este fue el punto de inflexión. Del desamor surgió la resiliencia. Y de la resiliencia surgió el éxito. Para Linda Evans, los años que siguieron traerían no solo la recuperación, sino también un papel que definió su legado y la colocó entre las figuras más icónicas de la televisión. A finales de la década de 1970, Linda Evans había soportado el desamor más profundo de su vida. Había sido traicionada, humillada y abandonada para empezar de cero. Pero a veces de la devastación surge la oportunidad. Y para Evans, esa oportunidad llegó en forma de un papel televisivo que cambiaría su vida para siempre.
en 1981, fue elegida como Crystal Carrington en la telenovela de horario estelar Dinastía. El momento no podría haber sido más perfecto. Después de años de vivir a la sombra de John Derek, Evans ahora se puso en el centro de atención en sus propios términos. Crystal Carrington, la glamurosa pero compasiva esposa del magnate petrolero Blake Carrington, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión. Semana tras semana, millones de personas sintonizaban no solo por la riqueza y los escándalos de la familia Carrington, sino también para ver a Evans llevar gracia, fuerza y vulnerabilidad a la pantalla. Lo que hizo que el papel fuera tan poderoso para Evans fue cómo reflejaba su propio viaje. En la pantalla, interpretó a una mujer que sorteaba luchas de poder, traiciones y desamores en un mundo de riqueza y glamour. Fuera de la pantalla, todavía se estaba curando de las cicatrices de su matrimonio. Los fanáticos veían la elegancia, pero detrás de ella había una mujer que entendía el dolor íntimamente. Esa autenticidad le dio profundidad a su actuación e hizo que Crystal Carrington fuera más que una figura glamurosa. Se volvió identificable. Dinastía fue un fenómeno cultural y Linda Evans se elevó con él. Ganó un Globo de Oro e innumerables elogios, asegurando su lugar como una de las estrellas de televisión más reconocibles de los años 80. Más importante aún, el papel le dio independencia. Financieramente, la hizo segura. Emocionalmente, le dio confianza. Después de años de que le dijeran que no era suficiente sin John Derek, demostró que era más que capaz de prosperar por su cuenta. La ironía no se le escapó. Mientras John Derek perseguía proyectos con Bo, a menudo criticados por ser superficiales o egoístas, Linda Evans estaba logrando el mayor éxito de su carrera. El mismo hombre que una vez la disuadió de perseguir oportunidades, ahora la estaba viendo florecer de maneras que nunca hubiera imaginado. En muchos sentidos, Dinastía fue su triunfo. No solo como actriz, sino como una mujer que había sobrevivido a la traición y había convertido su dolor en poder. Aún así, incluso mientras deslumbraba a millones de espectadores cada semana, los recuerdos de su matrimonio persistieron. El brillo de la mansión Carrington no pudo borrar por completo las cicatrices dejadas por John Derek. Pero Evans tenía algo que no había sentido en años: el control de su propio destino. Y con ese control vino la fuerza para finalmente contar su historia, no como la esposa abandonada, sino como una sobreviviente que se había elevado mucho más allá del desamor. A medida que pasaron los años y el brillo de Dinastía se desvaneció en la historia de la televisión, Linda Evans se encontró en un lugar de reflexión más profunda. Lejos de las luces brillantes y las portadas de revistas, comenzó a hablar más abiertamente sobre su pasado, particularmente su matrimonio con John Derek. Cuando llegó a sus últimos años, su perspectiva había cambiado del desamor a la sabiduría. Ya no hablaba como la esposa abandonada de un escándalo de Hollywood, sino como una mujer que había vivido, aprendido y sobrevivido. En entrevistas, Evans reveló cuánto había renunciado por amor. Admitió que se había retirado de su carrera, no porque careciera de ambición, sino porque pensaba que era su deber apoyar los sueños de su marido. Con el tiempo, llegó a ver esa decisión como uno de sus mayores errores. «Renuncié a demasiado», dijo una vez. Una simple declaración que llevaba el peso de décadas de arrepentimiento. Esas palabras resonaron en innumerables mujeres que habían hecho sacrificios similares en relaciones que no valoraban su valía. También se sinceró sobre el propio John Derek,
describiéndolo como carismático pero destructivo. Reconoció su talento e innegable encanto, pero no rehuyó admitir lo controlador que había sido. Al mismo tiempo, se negó a pintarse solo como una víctima. En cambio, Evans asumió la responsabilidad del papel que desempeñó al permitir la dinámica. Admitió que su lealtad la cegó y que ignoró las señales de alerta porque deseaba desesperadamente que el matrimonio funcionara. Esa honestidad hizo que sus reflexiones fueran aún más poderosas. Lo que sorprendió a mucha gente fue la falta de amargura en sus palabras. A pesar de la traición, a pesar de la humillación pública, Evans eligió no insistir en la ira. En cambio, habló sobre el crecimiento, la resiliencia y las lecciones que llevó adelante. Explicó que su dolor finalmente la transformó en la mujer en la que se convirtió, más fuerte, más sabia y mucho más compasiva consigo misma y con los demás. Incluso a sus 80 años, ha seguido hablando abiertamente sobre la importancia de la autoestima y los peligros de perderse en el amor. Le recuerda a su audiencia que el sacrificio, aunque noble, nunca debe producirse a costa de la propia identidad. Su voluntad de exponer sus propias vulnerabilidades ha transformado su historia de una de escándalo en una de supervivencia. A través de sus reflexiones posteriores, Linda Evans ofreció algo mucho más valioso que chismes o escándalos. Le dio a la gente una visión de la verdad detrás de la fachada de Hollywood, y al hacerlo, demostró que incluso los capítulos más dolorosos de la vida pueden conducir a la fuerza, la curación y la claridad. Mirando hacia atrás en su vida, Linda Evans lleva un legado que va mucho más allá del glamour de Dinastía o el desamor de su matrimonio con John Derek. Su historia no es solo sobre la traición, sino sobre la resiliencia, y no solo sobre la pérdida, sino sobre el redescubrimiento de su propia fuerza. A los 82 años, se ha convertido en un testimonio viviente de la supervivencia, la honestidad y el coraje para decir la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Para muchos, la parte más sorprendente de su viaje es el contraste entre lo que el público alguna vez creyó y lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena. Para los fans, ella era la rubia radiante que parecía tenerlo todo: belleza, fama y éxito. En realidad, soportó la manipulación, el sacrificio y la humillación que podrían haber destruido su espíritu. En cambio, eligió reconstruir, usando su dolor como combustible para elevarse más alto que nunca. Su voluntad de exponer finalmente la realidad de su matrimonio ha transformado su historia en algo más que un escándalo de Hollywood. Se ha convertido en una historia con moraleja. Nos recuerda el peligro de dar demasiado de nosotros mismos en nombre del amor, de ignorar las señales de alerta porque queremos creer en el potencial de otra persona y de permanecer en silencio cuando deberíamos proteger nuestra propia valía. Estas son lecciones que resuenan mucho más allá de Hollywood, tocando a cualquiera que haya amado demasiado profundamente y perdido demasiado. Y sin embargo, su vida no está definida por la tragedia. Evans ha dejado claro que no vive con amargura. En cambio, celebra la libertad que encontró después de separarse, el éxito que logró en sus propios términos y la sabiduría que ha reunido en el camino. Su historia inspira no por lo que soportó, sino por cómo lo transformó. Hoy, cuando habla de John Derek, no es con veneno, sino con claridad. Reconoce el daño, pero también el crecimiento que surgió de él. Annie Isaac ha llegado a Baptist a un lugar de paz,
Uno donde su identidad ya no está ligada al hombre que la traicionó, sino a la mujer que sobrevivió y prosperó. Esa transformación es su mayor victoria. Al final, la vida de Linda Evans nos recuerda que la belleza y la fama no protegen a nadie del desamor. Lo que importa es lo que viene después. La fuerza para levantarse de nuevo, el coraje para hablar y la sabiduría para nunca perderse en el amor. Su historia, cruda y sin filtros, es uno de los recordatorios más poderosos de que a veces la supervivencia es el mayor triunfo de todos. Si la historia de Linda Evans les pareció tan poderosa y reveladora como a nosotros, no olviden suscribirse al canal para obtener más historias de Hollywood nunca contadas. Denle al botón me gusta si creen que su resiliencia merece reconocimiento y compartan este video con alguien que pueda necesitar inspiración de su viaje. Y manténganse atentos porque la próxima historia que traigamos podría sorprenderlos aún más.